¿Cómo están? Hoy quiero empezar con el texto de Michel Foucault. Les voy a grabar este videíto. El texto que está en los módulos no es el que voy a dar porque me parece que... ni me acuerdo por qué puse ese texto. Porque en realidad lo más importante para nosotros en Filosofía de la Educación de Michel Foucault es entender qué es el panoptismo y qué son las relaciones de poder y de saber. Lo que dice Foucault es que siempre el saber es producido por relaciones de poder y que el poder siempre necesita para actuar ciertos saberes o relaciones de saber. Entonces, las relaciones de saber producen en realidad las verdades existentes. Ahora bien, ¿el panoptismo qué es? El panoptismo es un modo de vigilar y controlar a los diferentes sectores sociales. Él inicia este concepto, el desarrollo de este concepto, pensando en las cárceles, y dice que en las cárceles lo que se desarrolla desde el siglo XVIII y antes es una estructura edilicia que permite que el vigilante vea a todos los presos, pero que el preso no los vea, ninguno de los presos lo vea a él. Entonces, ¿qué sucede? Que el que vigila está mirando, observando cómo se comporta cada quien, pero el que es vigilado no puede saber en qué momento está siendo mirado. ¿Por qué? Porque en el medio de las cárceles hay una torre. Entonces dice, hay una torre desde la cual no se ve que se está mirando. Bien, este sistema panóptico, dice, acontece en las sociedades. Y en las sociedades en general, pero en particular en los hospitales psiquiátricos, va a decir, y en las escuelas, además de las cárceles, que es el primer lugar así más importante. Por supuesto, los medios de comunicación también van a estar incluidos en este circuito de las relaciones de poder y de saber que controlan a los espectadores, en ese caso. Bien, entonces, el panoptismo, el sistema panóptico es este control de la población a través de un vigilar y de castigar cuando se transgreden las conductas que se determinan como verdaderas y como correctas, se las castiga permanentemente. Entonces en las escuelas esto acontece. ¿Por qué? Porque el maestro tiene el poder sobre los alumnos. Los docentes tenemos poder sobre los alumnos y entonces podemos castigarlos cuando nosotros queremos, cuando a nosotros nos parece que realmente han transgredido las normas impuestas. Ahora esas normas no se explican. Entonces, sentado de una determinada manera, contestar cuando el docente le pregunta, estar absolutamente atento a lo que el docente está explicando, todo eso lo tienen que hacer los niños. No conversar entre ellos, no preguntarse entre ellos cosas, no mirar para atrás. Entonces estar todo el tiempo sentados mirando al profesor y atentos a eso, no transgrediendo ninguna norma. Y si transgreden esas normas, obviamente van a tener que sufrir las consecuencias de eso. Lo mismo los docentes, ojo, los docentes se sienten observados en forma directa e indirecta por las autoridades de las escuelas o de los centros educativos o de los ministerios de educación o también en las universidades, obviamente. Entonces, escuelas, colegios, universidades, todos los centros de educación que tienen sus docentes que también cumplen con las normas porque se sienten observados, vigilados, sin saber cuándo son vigilados y castigados. Bueno, me interesaba que tuvieran estos conceptos de Foucault
Recuerden que Foucault entonces inicia estos conceptos en relación, este análisis de conceptos en relación a las cárceles y a los hospitales psiquiátricos, y que después lo traslada a la sociedad y a los centros educativos. La estructura de las escuelas no es igual a la de las cárceles, obviamente, pero la estructura edilicia tiene cierta posibilidad de que las autoridades vigilen desde los ventanales, desde las ventanas, sin que los chicos ni los docentes sepan en qué momento va a pasar el director o la directora de la escuela. Bueno, entonces, panoptismo, relaciones de poder y de saber son estos conceptos que me interesaba y me interesa de Foucault que ustedes tuvieran en la clase de hoy, para que podamos trabajar esos otros textos que están ahí, y por supuesto háganme preguntas sobre estos temas de Foucault. Individuos sumisos y dóciles, ¿no? Y la escuela es una fábrica de individuos sumisos y dóciles, que son producto de esas relaciones de poder y de saber. Me estaba olvidando de algunos detalles. Y se persigue y se persigue los comportamientos incorrectos y se premian permanentemente los comportamientos adecuados a las normas establecidas. Entonces, hay un autocontrol también para no transgredir justamente esas normas. Bueno, la escuela como fábrica entonces de individuos sumisos y normales. Y recordar entonces esto de que el saber es un instrumento del poder y que no existe ningún saber independiente del poder. El saber produce y sostiene el poder, y el poder produce saber. Y hay algo que también es importante comentarles, y es que Foucault fue muy crítico de las teorías positivistas y liberales, pero también fue crítico del marxismo, porque él lo que sostenía es que no era tan fácil cambiar la sociedad, aun cuando pensaba que la lucha entre las clases sociales existía y la apoyó, de hecho, en muchas ocasiones, pero lo que pensaba es que no era tan fácil cambiar la sociedad como decía el marxismo, porque siempre estaba esto de controlar a los sujetos, controlar a los individuos. Esta parte del pensamiento Foucaultiano yo siempre la dejo bastante de lado, porque le agrega ese detalle de crítica al marxismo que nunca lo profundizó mucho Foucault, y tampoco es, para mi criterio, demasiado importante. Es mucho más importante cuando él plantea que las relaciones de saber, que todo saber es producto de relaciones de poder, y que por tanto la verdad es una verdad que sirve a determinado tipo de relaciones de poder y a determinado tipo de saberes. Por eso nosotros no tengamos miedo de producir verdades, de producir conocimientos verdaderos, porque nuestras verdades van a servir para que la sociedad y las escuelas sean como a nosotros nos parece más adecuado y más correcto que sean. Entonces, producir conocimientos en términos Foucaultianos para las escuelas y la actitud de los docentes y la actitud de los alumnos en las escuelas y colegios y en las universidades es importante, porque vamos a producir diferentes relaciones de poder y de saber en las escuelas, que no sea para construir individuos sumisos, ¿no es cierto?, y normales, sino que sean individuos y personas capaces de estar en grupo, capaces de producir en grupo, capaces de tener pensamientos críticos y pensamientos nuevos y diferentes, y conductas distintas y nuevas y diferentes, y conductas críticas a los que son las normas siempre preestablecidas.
Bueno, muchas gracias y todas las preguntas me las hacen ahora en el Classroom.